Bueno, nosotros hemos planteado una serie de cuestiones que van desde la legalidad que posee o no la ley 7956, que es la ley de jury, que yo lo he dicho varias veces, no registra y no resiste un control de convencionalidad, es decir, que a la luz de los tratados internacionales incorporados con fuerza constitucional en el artículo 75, inciso 22, esta ley aparece transgrediéndolos. Y después hemos planteado también una irregularidad de la ley que impide el derecho a recurrir, con lo cual se le priva a una persona una garantía esencial que es el de la doble instancia o doble conforme, el derecho que tiene toda persona que una decisión que se tome en su contra sea realizado mediante un recurso simple, rápido, por otro órgano distinto al que dictó la resolución. Eso también son puntos esenciales. Bueno, y después, luego del relato de los hechos, de la defensa, de cómo se desarrolló el proceso, hemos planteado la casación en distintos agravios. En realidad hemos planteado 7 agravios, todos ellos. Yo creo que debe proceder absolutamente todo. Lamentablemente, si procede uno, los otros no se traten y quedan en el vacío. Pero estamos del planteo de prescripción de la supuesta falta que se le drogan a Miralle, de que finiquitó su actuación en la causa el 8 de septiembre de 2017, hasta que se inició el juicio y pasó casi 9 años. Entonces, eso atenta contra un principio constitucional que es la duración razonable del proceso, y además lo habilita el poder político a que le busque a cualquier fiscal una causa de hace 20 años y lo pueda sacar porque lo incomoda. O, como en este caso, a ofrecerlo como pago a la familia Macarrón de una inacción que tiene gran responsabilidad el Estado cordobés. No nos olvidemos que, por ejemplo, cuando sucedió lo de Nora Dalmazo, no había en Río Cuarto ni morguera, no había una morgue judicial, todo lo que contaban para realizar el trabajo científico cuando llegaron el personal técnico eran 2 hisopos que habían sido prestados porque tampoco los tenían. No había maletín técnico, nada, absolutamente nada. Después hemos planteado también la constitución del órgano acusador, que ha sido absolutamente ilegal, ¿no? Porque nosotros teníamos bien en claro que es una obligación constitucional del señor fiscal general eh, a formular la acusación, así lo dice la Constitución y así lo dice la ley 7956. Y el fiscal general, que había asumido hace poco, dijo que no tenía tiempo por razones protocolares para ocuparse de esto. Entonces, si no tenía tiempo para ocuparse de las cuestiones constitucionales, mal respeto hacia la Constitución está brindando, y mucho menos a la garantía del acusador objetivo, imparcial, que además en el caso de la doctora Croppi, nosotros lo hemos planteado, ella no vino a acusar para descubrir una verdad real, es decir, no cumplió con el rol que el fiscal no debe ser un acusador a ultranza, sino que ella vino a proteger una ilegalidad. Ella fue la que lo autorizó y le dio la conformidad a Sabia para que realizaran la excursión de pesca probatoria, de donde, sin respeto a ninguna norma legal, les trajeron ADN a este muchacho Bárzola, y eso le sirvió para imputarlo violando su derecho de defensa, violando el debido proceso objetivo, violando normas constitucionales, violando tratados internacionales y estableciendo una especie de derecho penal de un derecho penal de personas y no de conductas, ¿no? Es una barbaridad realmente. Bueno, después, bueno, por supuesto, tenemos otras fallas
que las faltas son absolutamente inexistentes. Miralles trabajó 1 año y medio en base a una hipótesis que estaba respaldada científicamente. Y eso ha sido desconocido, guardado, ignorado, mal escrito. Se le habla de un informe del FBI que era totalmente desactualizado, que no guardaba ningún dato real, un desastre, un informe del FBI que da vergüenza que lo hayan utilizado. Porque, por ejemplo, decía que ese mismo informe que le acusan a Miralles de no haberlo seguido, el que dice que en el año 2011 había que investigarlo a Gastón Zárate, que ya había sido investigado, preso, suelto en el año 2007. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, o que decía que ese informe no se basaba en el hecho, sino en la experiencia que tenían algunos agentes en Estados Unidos, y que a los testigos había que someterlos al detector de mentiras, que acá no existe. Es decir, un desastre por donde se lo mirara. Un desastre. Lo único rescatable que tenía ese informe que decía que la autoridad argentina había trabajado muy bien. Desconoce también las resoluciones dictadas por el doctor Muñoz en cuanto a que no, las pistas que obraban en auto exigían dirigirse hacia el entorno familiar, y eso era obligatorio para el fiscal seguirlo, porque lo decía una sentencia del juez de control. Además, también no se ha tenido en cuenta que el caso de Di Santo ya había sido juzgado por esto en 2 oportunidades. Una por el mismo jurado, que dijo que no había ninguna falta, y otra por la otra fiscalía, en donde llegó la denuncia del juez Di Santo al juez Muñoz, y el juez ordenó el archivo, diciendo que había cumplido correctamente con la investigación, incluso con los pasos que te habían ordenado, todas las pruebas que tenían. La cuestión que nos impacta a nosotros. Si Di Santo ya investigó esto, si Di Santo lo hizo bien, si hay resoluciones judiciales que dice bien, no puede volver en contra de ellos la investigación posterior en el año 16, del año 16 al año 17 por parte de Miralles. Después existen barbaridades, pero barbaridades que se dicen en la causa para justificar la falta. Por ejemplo, se lo quiere condenar se lo condena a Miralles por no haber respetado la perspectiva de género, ni la mirada reforzada en la investigación que exige la Convención de Belén do Pará, cuando eso jamás se lo acusó, porque cuando ocurrió el hecho todavía no estaba en boga ni asentado totalmente en la jurisprudencia y en la acción de la investigación esto de la violencia de género. No solamente eso, y se valida, y no se lo declara, pero se valida la actuación de Javier, que es realmente, como lo dije yo en el juicio, el huevo de la serpiente. Javier es el autor de que este caso jamás se descubra ni siquiera en el juicio de la verdad. ¿Por qué? Porque invalidó toda la prueba. Con ese mapeo genético que él dice que tiene legalidad y que se lo quiere reforzar el jury de una manera extrañísima, contraria a derecho. Es más, en una parte, yo digo, no entiendo el CISPER, porque el CISPER es ingeniero agrónomo, ahora los demás muchachos son abogados, los demás integrantes. No pueden decir semejante barbaridad. Es una barbaridad lo que han dicho, una barbaridad sostener la legalidad, porque primero dice que no, ellos no pueden expedirse, nada por el estilo, y que no es por eso que se lo juzga, o no es solo por eso que se lo juzga Miralles, y después lo utilizan para echarlo. Doctor, Entonces a nadie. en el marco ¿Qué de te toda escucha? esta descripción que usted realiza tan profunda sobre lo que considera son las irregularidades, en algunos casos ilegalidades que acompañaron este proceso, usted citaba que se los entregó a los fiscales como forma de pago a los Macarrón por no haber resuelto el caso Dalmazo. Sí, sí, Esto... lo dije, Ujú, lo digo en el recurso y lo dije también en el juicio. ujú. Indudablemente que Facundo Macarrón, Marcelo Macarrón, después de haber atravesado procesos judiciales, han sido declarados inocentes, ya sea
por sobreseimiento o por absolución. Es decir, conforme la misma justicia lo ha dicho, ellos no son responsables de ese hecho. Eso implica que son inocentes, como inocentes, después de haber estado sometidos a proceso, necesitan una disculpa pública, pero es una disculpa institucional. No, acá se decidió cortarle la cabeza a 3 fiscales para compensar el escarnio sufrido por la familia Macarrón. Pero lamentablemente los Macarrón había que investigarlo porque había pruebas científicas corroboradas por el CEPROCOR, corroborada por el Centro de Estudios Genéticos de Florida, que decía que había rasgos genéticos pertenecientes a la línea masculina de Macarrón. En el caso de Marcelo Macarrón había líquido seminal, que supuestamente, así quedó demostrado después, era de relaciones anteriores, pero estaba allí. ¿Y usted sabe qué dice el informe de genética forense respecto a la presencia de semen o de líquido seminal? En ese caso, dice, es indicio de presencia del crimen. Entonces, ¿el fiscal qué tiene que hacer? Tiene una presencia genética de líquido seminal en el cuerpo. ¿Qué tiene que hacer? Investigarla. No, el fiscal no condena ni nada por el estilo. Tiene que investigar todas las hipótesis, así como investigó la de Robert, así como Bársola. Dicen que Bársola no fue investigado. Bársola fue totalmente investigado. Dio una declaración testimonial, se le intervinieron los teléfonos, se le allanó la casa, se le hizo seguimiento, se le intervinieron los teléfonos a su concubina, se le realizaron entrevistas a todos los vecinos y no había nada, absolutamente nada que lo pudiera vincular con el hecho, y por lo tanto no había nada para imputarlo y sacarle ADN. No había absolutamente nada. Es importante esto, si me deja completar lo de Bársola, porque es muy importante. Es muy importante. Bársola es traído en un proceso ilegal por Javier, y ahí se descubre que ese pelo que estaba en el cuerpo de la víctima, y que posiblemente, digo yo, se haya desprendido del abate, y algún rastro genético epitelial que estaba en el sitio del abate le corresponde, pero eso puede ser una contaminación anterior. Es muy importante y no se puede sostener que Bársola no fue investigado. Esto está en las constancias de auto, y esto le acusan a Miralles, que no investigó a Bársola, que no volvió, pese a que la pista era evidente. Y yo digo, si era evidente, ¿por qué ninguno de los fiscales, ni Jávega, lo vio? Porque Jávega lo somete a Bársola a esta extracción de ADN de manera general, junto a 80 personas. Y yo le pregunté en el juicio, ¿usted tenía sospecha sobre Bársola? No tenía ninguna sospecha. Es decir, que lo mismo que le sucede a unos 7, 8 fiscales, el fiscal de Cámara, Rivero, dijo lo mismo. No, yo no tuve nunca una sospecha jamás sobre Bársola. Entonces, ¿por qué llevan a 3 fiscales? ¿Por qué no llevan a Miralles? Que Miralles no dictó ninguna resolución de elevación a juicio. Muy por el contrario. Miralles estaba investigando, no lo dejaron terminar su investigación. Doctor, quería consultarle en base a esto que usted refiere de Bársola. Esta semana se conoció que quien aparece como sospechoso ha decidido demandar a los Macarrón porque se los ha planteado como culpable o responsable sin haber habido un juicio que determinara que eso ocurriera. Esto es inevitable que iba a suceder, digo, tanto los Macarrón como el Estado a través de este jury condenaron a alguien sin haber pasado por un proceso judicial. Y la condena social está, todo el mundo dice que el asesino es Bársola, pero eso no está aprobado. Bársola es inocente, hasta el día de hoy es inocente. No hay
una sola investigación firme que establezca que él puede ser, y válida, digo yo, porque todo lo que hay es nulo, que él pueda ser el asesino, además una causa que está prescripta. Y yo creo que hoy tienen un problema los Macaroni. Creo que también va a tener un problema el Estado, aunque la jurisprudencia argentina sobre estas cuestiones es muy lamentable. Yo estoy en 2 casos que estoy llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por estas cuestiones, porque no reconocen el pago de una indemnización a quien injustamente lo han sometido a un perjuicio social, individual, personal, familiar muy grave, ¿no? Doctor, quiero consultarle finalmente. Esto tiene que llegar, se presenta esta apelación ante el jury, posteriormente se lleva al Tribunal Superior de Justicia y puede llegar a la Corte Suprema. Y de ahí puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha ocurrido en cientos de casos, y la Corte ha resuelto condenar a la Argentina a la reposición en cargo y a una indemnización importante, ¿no? Sí. Es muy preocupante lo de la justicia, es muy preocupante lo de la justicia. Cuando la política domina la justicia, la institucionalidad ha muerto. Esto es muy, muy, muy grave. Y si bien el órgano que decidió la separación de Miralles y de los restantes fiscales no es un órgano judicial, es algo que se le parece bastante. Y además había allí un integrante del Superior Tribunal, como era la doctora Tarditi, que uno esperaba, sinceramente yo esperaba que ella aportara el dato jurídico trascendental, y me parece que solamente se han expresado políticamente y no jurídicamente, lo cual es gravísimo, no solamente para los funcionarios, porque esto crea un ítem muy grave. Hoy cualquier fiscal no va a poder investigar, si la Fiscalía General no está de acuerdo con eso, no va a poder investigar a nadie porque corre el riesgo de que lo destituyan, y crea un gran peligro para toda la sociedad.